Muy buenas amantes de Detective Conan, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a la review de los files 1129, 1130, 1131, 1132 y 1133 del manga de Detective Conan. Sí, sé que alguna vez tenía que pasarlo de hacer una review de un caso largo y por fin ha llegado el día. Yo también me preguntaba cómo iba a enfrentarme a este tipo de casos tan grandes para traeros la review al canal, pero aquí estamos, desafiando a la muerte un día más. El manga de Detective Conan regresa esta vez con un gran caso en Osaka, protagonizado por Heiji y Kazuya. Parece mentira que ya llevamos 2 años consecutivos obteniendo un caso de Heiji en el mes de agosto, y ya me es inevitable asociar a Heiji y Kazuya con el mes de agosto. No sé si a alguien más le pasará. Este caso que estaba anunciado desde hace bastante tiempo y por fin hemos sido testigos de lo que ha sucedido en este caso y corto no es. Así que como tenemos que contar bastantes cosas, no me quiero enrollar mucho en la introducción y vamos a exponer la mecánica habitual que llevamos a cabo en el canal para analizar el manga de Detective Conan. Adentro índice de bloques. El primer bloque va a ser la narración del caso, como es habitual. Vamos a narrar capítulo por capítulo para poner todo en contexto. El segundo bloque, la lista de acontecimientos importantes que ocurren en estos capítulos. El tercer bloque, el de las teorías. Y por último, el bloque de la opinión y las conclusiones. Antes de arrancar con el vídeo, ya sabes lo que te voy a pedir si eres un veterano del canal. Te recuerdo por favor, y esto es una cosa que te lo agradecería muchísimo, que le dieses al botón de me gusta que hay ahí abajo. Solo se tarda un segundo en darle a clic y si todos nos ponemos de acuerdo, a mí me ayudáis muchísimo a crecer. De esta forma mi contenido puede llegar a que más amantes y fanáticos de Detective Conan puedan encontrarlo y lo puedan disfrutar. Además, si eres nuevo en la familia te invito a que te unas y te suscribas. Y sé que pido más que al gobierno, pero si me dejas un comentario, el que sea como si es contándome tu vida, voy a estar más que encantado de respondértelo, porque también de esta forma la plataforma de YouTube recomienda los vídeos de mi canal. Os lo agradecería muchísimo. Creo que no nos vamos a enrollar más y tampoco es que lo necesitemos, así que damas y caballeros, niños y niñas, perros, gatos y cuervos, vamos con la review del último caso del manga de Detective Conan. ¡Wow! Bienvenido a Sharing for Mike, tu canal de Detective Conan en español. File 1129. La cortina roja oscura. La primera parte del caso inicia con Kogoro, Conan, Heiji, Kazuya y Ran asistiendo a una obra de teatro en Osaka. La obra de teatro está protagonizada por los actores Osamu Kenzaki y Yuga Komoto. La historia que cuentan se basa en Kogoro y Heiji, quienes son los dos detectives que tienen una rivalidad. Kenzaki actuaría como Kogoro y Komoto portaría el papel de Heiji. Además, hay una actriz que también hace el papel de Kazuya. La obra parece ser bastante mala, pero a Kogoro le encanta ya que dejan a su personaje por encima de todo y lo aplaude con muchísimo entusiasmo e ilusión. Al finalizar el acto, Heiji y Conan comentan que el director de la obra fue asesinado y aún así continuaron con el show a pesar de todo, contratando a un nuevo guionista y director. Nos vamos con Ran y Kazuya, y esta última le dice a Ran que tiene que tomarse unas medicinas que tiene su madre, ya que está resfriada. Kazuya le dice que mejor le espere en el backstage y que tiene una sorpresa para ella. Tras estos paneles estamos en el backstage con los actores y el grupo felicita a Kenzaki y Komoto. Además, Ran felicita a Kenzaki por su compromiso con Yuki Takeno, quien le propuso matrimonio al actor en el rascacielos Naniwa Harukas de Osaka, el cual es el rascacielos más alto de Japón. Tras comentar el compromiso entre Kenzaki y Yuki,
Conan anima a Heiji a que espabile un poco y este se queda en los laureles pensando en declararse. Kazuya regresa a escena después de ir a por las medicinas y Ran le deja caer que sí la gran sorpresa que quiere revelarle tiene que ver con Heiji, y parece ser que no es así. De un momento para otro, comienzan a entrar el resto del elenco de los actores de la obra y uno de ellos, llamado Tenma Anzaka, quien es el doble del actor que interpreta el papel de Heiji, es decir, Komoto, comenta que la obra tiene una maldición. En primer lugar, el director fue asesinado por el guionista, luego el segundo guionista terminó en el hospital con fiebre y por último, el director de reemplazo tuvo un accidente en coche y ahora está en silla de ruedas. Tras enumerar estos catastróficos acontecimientos, el actor revela que el director que fue asesinado era apodado como el titiritero del demonio, debido a que era muy exigente y trataba muy mal a los actores de la obra. Anzaka confirma que ahora que ha muerto, está tratando a todos como títeres desde el infierno. Nos vamos a la recta final del capítulo y es que todos escuchan un grito. Van hacia donde parece ser que lo han escuchado y encuentran a una de las actrices que hacía el papel de Kazuya tendida sobre el suelo muerta. El cuerpo estaba tendido en el suelo como si fuera un títere y lo habían dejado caer desde una altura bastante alta. Cuando Conan, Heiji y Kogoro llegan allí, un móvil cae desde el mismo edificio de donde cayó la víctima y en él está escrito: "Yo soy el titiritero del demonio". File 1130. La apertura de color ocre. Esta segunda parte del caso es un poco más pasajera. Después de retomar la situación donde lo dejamos, el resto de los actores llegan a la escena del crimen donde están Conan, Heiji y Kogoro y se enteran del asesinato que se ha cometido. Conan comenta lo del teléfono móvil y lo que había escrito en él: "Yo soy el titiritero del demonio". Nada más escuchar esas palabras, una de las actrices se desmaya y procedemos a cambiar de escenario. El inspector Goro Otaki hace su regreso en este file y formará parte de la investigación de este caso. Otaki comienza a colaborar en esta investigación reuniendo a todos los sospechosos e interrogándolos. Mientras que ocurre el interrogatorio, uno de los sospechosos menciona el tejado del rascacielos Harukas, lo que conlleva a Heiji acordarse de él e inmediatamente quedarse embobado mirando a Kazuya y ésta se da cuenta. Kazuya le dice a Heiji que tiene la cara roja como un tomate. El interrogatorio sigue. Conan le pregunta a Otaki qué más personas como las estrellas Kenzaki y Komoto también podrían ser considerados sospechosos del caso, pero el inspector le dice que tienen una cortada y también fueron ya interrogados. Otaki aún no quiere dar por finalizado el interrogatorio y necesita a uno de los sospechosos para continuar las preguntas. Este sospechoso se encuentra durmiendo en su camerino. Otra de las actrices acude a llamarlo junto a Heiji y Conan, pero de momento ahora se escuchan unos gritos. De un momento para otro, como decimos, Heiji y Conan van hacia la parte donde han escuchado los gritos. La actriz también les acompaña a los dos y van a la habitación donde provienen dichos gritos. Abren la puerta, observan que no hay nada, miran por el balcón y ven que otra actriz ha sido asesinada. Esta nueva víctima vuelve a caer en forma de títere como la primera. El file cierra con esta terrorífica imagen de la víctima y continuando con los crímenes del titiritero del demonio. File 1131. El descanso de color gris. La tercera parte del caso continúa por donde lo dejamos. Kogoro, Heiji, Conan y Goro Otaki se encuentran en la escena del crimen de la segunda víctima. Goro Otaki toma el teléfono de esta segunda víctima y encuentra un mensaje más del asesino, donde comunica que aún va a asesinar a 2 personas más. La víctima vuelve a caer en forma de marioneta y Heiji y Conan comentan que uno de los 4 actores restantes tiene que ser el asesino, pero hay algo que no les cuadra a ninguno de los dos. Heiji comienza a buscar su gorra, llega Kazuya y se la pone en la cabeza. Kazuya tenía su gorra ya que el detective se la dio cuando se subieron en moto. Kazuya anima a Heiji a que resuelva el caso rápido y así pueden dar un paseo por Osaka y disfrutarlo. Acto seguido, Heiji le quiere proponer a Kazuya de ir al rascacielos de Naniwa Harukas. Así que, ¿va en buen camino Heiji o eso cree? Kazuya acepta y esta mujer está más ciega que un topo y no se da cuenta que Heiji quiere declararse. Así que dice que también vienen Ran y Conan. Hasta Ran y Conan se dan cuenta del percal y ellos mismos dicen que se van a quitar de en medio.
Goro Otaki quiere retomar los interrogatorios debido a la segunda víctima del caso, y cuando se están realizando los preparativos, un sospechoso del caso le dice a Heiji que no vaya al Naniwa Harukas, ya que van a reformar el mirador. Heiji dice que va a ir esta noche, y no mañana, que es cuando comienza la reforma, pero aún así mira al cielo y se da cuenta que comienza a llover. Mientras que ocurre el interrogatorio, nos vamos con Ran y Kazuya. Kazuya comienza a hablar de su madre y revela que es una ex miembro del equipo de antidisturbios. Kazuya la describe como una mujer muy guapa, pero al mismo tiempo con un carácter duro. A todo esto, Ran dice que le encantaría conocerla. Ran y Kazuya suben al tejado, que es donde se encuentra la única actriz que queda viva del caso, ya que ambas habían ido a comprar algo de beber y era para la actriz. Cuando Ran y Kazuya llegan al tejado, se encuentran a la actriz culpándose a sí misma, diciendo que tiene que morir y que ha arruinado todo lo relacionado con la obra de teatro. En ese momento se escuchan unos gritos y unas plantas más abajo, Heiji y Conan se asoman al balcón de su misma planta y ven que ha ocurrido otro asesinato. La tercera víctima llega de la misma forma que las dos anteriores. Otro actor es asesinado cayéndose por el balcón y termina en el suelo con la postura de una marioneta. La tercera parte del file cierra con Goro Otaki indicando que el asesino está dejando un mensaje con el cuerpo de sus víctimas. Heiji y Conan aplican el código sobre las tres víctimas y llegan a la conclusión que el asesino quiere formar la palabra evil, es decir, maldad en inglés. Pero aún falta una víctima más para completar la palabra con la letra L. File 1132. El penúltimo acto de color gris pálido. La cuarta parte del caso abre con la escena del crimen de la tercera víctima, y resulta que tenemos a alguien más de regreso. Jinshiro Toyama, el padre de Kazuya. El padre de Kazuya hace su regreso para echarle la bronca al bueno de Goro Otaki, que intenta hacer su trabajo lo mejor posible, y a lo que viene especialmente es a echarle la bronca. Goro Otaki le informa de la situación a Toyama y hace hincapié especialmente en el mensaje póstumo de la tercera víctima, el cual está firmado con la palabra Shimote, la cual es utilizada como término para indicar la parte derecha del escenario si te encuentras mirando hacia el público. Conan y Heiji comentan que esto es una evidencia que refuerza su teoría, ya que si el asesino quiere matar a 4 personas y formar la palabra evil, queda la cuarta, que es la letra L, y si se lee desde la perspectiva del término que pone el mensaje, quedaría la letra L, que es la última. Jinshiro le recuerda a Otaki que no baje la guardia sobre uno de los sospechosos, el doble de Heiji, ya que en el pasado llegó a asesinar a una persona. Mientras que Jinshiro comenta esto, Conan y Heiji se dan cuenta que la barandilla tenía restos de galio líquido. Goro Otaki cuenta una historia que tomó lugar hace 8 años, donde el doble de Heiji salvó a la actriz de Momiji de una banda de pandilleros y terminó asesinando al líder de la banda con un bate de béisbol. Sin embargo, la situación fue grabada por el actor de Kogoro, que estaba también en la zona, y le sirvió como prueba para demostrar que terminó matándolo a raíz de defensa propia. Así que el caso terminó absuelto de cargos. Kogoro, Jinshiro y Otaki retoman los interrogatorios para esta tercera víctima, y el bueno de Goro Otaki colabora con Heiji y Conan tomándole un pin de detective para que de esta manera ellos también escuchen la información. Es que es imposible odiar a este hombre, de verdad. Un putísimo héroe. Después de escuchar las declaraciones, Heiji y Conan formulan varias hipótesis sobre lo sucedido, hasta que se dan cuenta que falta un cuadro cuando están caminando por los pasillos. Los detectives preguntan a 2 personas que pasaban por allí y trataba sobre un certificado que ganaron los actores de la obra en los premios teatrales de Nichiuri TV. Heiji y Conan continúan con su paseo y se topan con la madre de Anzaka, el doble de Heiji, quien le enseña una foto con su hijo en el momento exacto donde se caía la primera víctima del balcón. El actor le dijo a su madre que no se la enseñara a la policía y añadió que ella venía aquí especialmente porque quería darle las medicinas a su hijo porque estaba enfermo. La única persona que lo sabía era el actor de Kogoro. Esto hace que Heiji y Conan descubran quién es el asesino en serie.
Conan y Heiji se ponen manos a la obra y lo primero que hace Conan es decirle a Heiji que primero se encargue de avisar a Kazuya, ya que está empezando a salir el sol, y que tenga cuidado con ese mirador del Naniwa Harukas. Cambiamos de panel, Ran y Kazuya se preparan para ir al rascacielos, pero al mismo tiempo el asesino escapa y se va en dirección hacia la azotea del rascacielos. El capítulo cierra con Conan y Heiji acorralando al asesino en la azotea del Naniwa Harukas. Vamos con la quinta parte del caso. El file 1133 comienza con Heiji y Conan acorralando al asesino en la azotea de la Abeno Harukas. Por cierto, Gosho ha dibujado brutal el rascacielos en este panel. Por lo visto, el asesino termina siendo el doble del actor de Heiji, Tenma, y aquí nos hacemos todos bastantes preguntas, ya que Tenma tenía una coartada muy sólida y bastantes pruebas para demostrar que él no era el asesino. Resulta que Tenma preparó una coartada falsa donde demostraba que él estaba durmiendo mientras se producía el segundo asesinato. Heiji y Conan entraron a la habitación donde él estaba durmiendo y pudieron corroborarlo, pero la realidad es que no había ninguna persona durmiendo. Tenma hizo un montaje usando un espejo y una tablet con una fotografía suya para simular que había alguien en la cama. El espejo que utilizó fue el marco que faltaba en el pasillo y se dieron cuenta Conan y Heiji en el file anterior. El verdadero asesino estaba detrás de la cortina para simular su voz. Sí, hablaba mientras dormía y de esta manera engañó a todo el mundo. Una vez que engañó a Heiji y Conan, el asesino se pasó al balcón y lanzó una bolsa de basura con una grabación de los gritos de la víctima. La razón por la que lanzó una grabadora con los gritos de la víctima en una bolsa de basura era para simular que cada vez se escuchaban más lejos, como si realmente una persona se estuviese cayendo. Previamente a que el asesino lanzara la bolsa, ya había asesinado a la víctima y había sido colocada en la escena del crimen. Entonces, junto a la grabación y la posición en que estaba, Tenma quiso hacernos creer que se había lanzado. El tercer asesinato fue más sencillo. Tenma empezó a fumar delante de la tercera víctima para hacer que le entren ganas de fumar, y esto es porque la tercera víctima era una persona bastante fumadora. Entonces era evidente que si lo veía fumando, le iba a animar a echarse un cigarro. El único sitio donde podía fumar era el balcón, donde previamente la barandilla de aluminio estaba cubierta por galio líquido. Tenma, al tener cáncer de estómago, tenía como medicinas galio líquido, entonces pudo utilizarlo para cubrir la barandilla y hacer que se vuelva mucho más débil. La tercera víctima estaba apoyada en la barandilla. Tenma le envió un mensaje diciéndole que mirara hacia el parking, implicando que echara la vista hacia adelante, y como la barandilla estaba realmente frágil, hizo que se rompiera. Los dos policías que estaban abajo vigilando fueron despistados por Tenma lanzando un folleto con el código de los asesinatos. Esto le permitió acercarse a la escena del crimen, modificar la posición del cuerpo y dejar el teléfono móvil con mensaje póstumo. Y ahora aquí viene el plato fuerte. Tenma cometió estos dos asesinatos para encubrir al asesino del primer asesinato, que realmente no fue un asesinato como tal, y fue más bien un incidente, pero él los cometió para encubrir a la otra persona. La responsable del primer asesinato fue la actriz de Momiji. Resulta que la primera víctima amenazó a la actriz de Momiji, quien estaba saliendo con Tenma para que rompiera con él si no quería que saliese a la luz el artículo donde él asesinó al líder de los pandilleros que le llegaron a acosar. Si el artículo salía a la luz, iba a manchar su carrera como actor. La actriz de Momiji entró en un forcejeo con la primera víctima y se cayó al vacío. Tenma se enteró de lo sucedido debido a que se hizo una foto cerca de la escena del crimen con su madre, y es por ello que le dijo que no mostrara nada porque quería encubrir a la actriz de Momiji. Cuando Tenma vio eso, decidió acudir a la escena del crimen y colocar el primer mensaje póstumo. La segunda y tercera víctima fueron testigos de lo que estaba haciendo Tenma, encubrir a la verdadera culpable, por lo que decidieron amenazarle con dinero para que no dijeran nada de lo que estaba haciendo. Es por ello que la única vía que vio posible Tenma era la de asesinar a las dos personas que lo amenazaban y dejar un mensaje póstumo a través de un cifrado. El mensaje realmente no era Evil, sino Liv, el cual indicaba la lectura correcta de lo que quería decir. Tenma tenía pensado suicidarse dejando el mensaje de Liv,
para la actriz de Momiji, diciéndole que viva su vida, ya que él tenía cáncer de estómago y le daba igual morir de una manera que otra. Quería despedirse salvándole de un crimen que ella accidentalmente cometió. La policía de Osaka llega a la azotea del rascacielos y mientras que se llevan al asesino, este le dice a Heiji que hay un atardecer precioso. Heiji se da cuenta que tiene que declararse a Kazuya rápido, le intenta llamar y ve que no tiene cobertura. Mientras tanto, Ran y Kazuya están en una de las plantas más bajas del rascacielos y Ran no sabe qué está pasando con Kazuya, ya que parece que está pendiente de todo menos de Heiji. Heiji sigue bajando plantas y se da cuenta que cada vez queda menos tiempo para ver el atardecer y declararse. Heiji se cae al suelo y piensa un momento lo tonto que ha sido durante todo este tiempo. Heiji se da cuenta que no necesita nada especial para decirle a Kazuya lo que siente por ella. Heiji piensa en todos aquellos momentos que ha pasado con la mujer de su vida. Piensa en el caso de la isla de las sirenas. Piensa en el caso del telesquí. Piensa en aquel caso donde ella y él desaparecieron. Piensa en el amuleto de la suerte que los une a los dos. Piensa en todas aquellas veces donde Kazuya le ha ayudado en su vida y ha estado para él. Piensa en lo mucho que le quiere. Piensa en la mujer de su vida. Heiji, en alto, dice lo siguiente: me encantaría decirle a Kazuya que le amo. Heiji escucha las siguientes palabras detrás suya. ¿Es eso cierto, Heiji? El detective del oeste se gira y se encuentra con la mujer de su vida. Kazuya había escuchado sus palabras. Kazuya había escuchado a Heiji decirle que le ama. Heiji le confirma que lo que acaba de decir es completamente verdad. Al mismo tiempo, en otra parte de Japón, vemos a Momiji ganar un título de Karuta y una corazonada hace que empiece a llorar. Momiji le dice a Iori que al mismo tiempo que siente que ha ganado este campeonato, también ha perdido en algo. Y es porque la corazonada venía de que Heiji y Kazuya han comenzado a salir. Volvemos a la Beno Harukas y vemos cómo Ran está desesperada sin saber qué está pasando con Kazuya y por qué pierde el tiempo. Y es que por lo visto, la Kazuya que salía con mascarilla durante todo el caso no era Kazuya, era Sakura Toyama, la madre de Kazuya. Kazuya y su madre estaban turnándose a lo largo del caso ya que habían hecho una apuesta para ver si su madre podía hacerse pasar por una persona joven y así lo logró. Mientras tanto, la verdadera Kazuya aparece y es que aparece junto a su novio cogidos de la mano. Y de esta manera cierra el file 1133 haciendo oficial la relación de Heiji y Kazuya. Sí, aunque parezca mentira, tenemos que hablar de varias cosas en este bloque. Vamos con lo primero, la madre de Kazuya. Por fin se ha revelado su identidad, y se revela al final del caso, Sakura Toyama. Resulta que este es el gran personaje misterioso del que hablaba Gosho este año y decía que se iba a revelar, que era un personaje que siempre ha sido un misterio. Ojo, siempre. Sí, la madre de Kazuya encajaba con ese perfil, de hecho yo lo barajé. Pero también me encanta como en su momento llegué a barajar hasta Renia Karasuma, por si revelaban su cara. Pero bueno, yo creo que eso son mis ganas y creo que siempre están presentes. Volviendo al tema de Sakura Toyama, Gosho ha sido inteligente no mostrando mucho más sobre ella. Nos ha revelado que perteneció al cuerpo de los antidisturbios, pero que lo dejó, y tampoco sabemos qué edad tiene, cosa que me parece muy curiosa. Esto le permite a Gosho que en el siguiente caso de Heiji o de Osaka pueda seguir desarrollando a este personaje con más protagonismo y sin hacerlo de forma forzada. Ojalá Gosho se anime a que aporte cierta relevancia en la trama, ya que este tipo de personajes son muy secundarios y realmente la única función que tienen es complementar y desarrollar otros que sí que son principales, en este caso para Kazuya.
Algún día tenía que aparecer la madre de Kazuya y creo que Gosho ya la tendría que haber presentado hace bastantes años atrás si realmente solo iba a tener la función de ser un complemento para Kazuya. Presentarla a estas alturas y más cuando la obra está sufriendo una crisis es algo que no le favorece para nada. Así que esperemos que a priori la haga relevante mediante alguna trama o si no la va a involucrar en ninguna, que durante sus apariciones sí que avance en otras tramas. Como apariciones del Viejo del Halcón o algo similar, pero por favor, que no sea un estorbo, solo pedimos eso. Como estamos en el bloque de las teorías y estoy hablando de Sakura, es porque realmente tengo una teoría que podría poner las cosas bastante jugosas para la madre, aunque bueno, más que teoría es un poco de buqueo. Pero yo sé que Gosho le teme mucho al éxito y no va a estirar tanto el chicle como lo he estirado yo. Pero es que sería una oportunidad de oro para aprovechar el personaje de Kazuya y no justificar el por qué se ha hecho tanto esperar, porque como digo, a estas alturas ya es difícil, la verdad, y yo espero que si le va a dar cierta relevancia, que se la dé, por favor, pero que nos hayas hecho esperar que es por algo, que es porque tiene algo oculto esa mujer. Cuando aún no había ni salido la primera parte del caso y solo teníamos la previa, la única información que teníamos es que el caso iba a estar relacionado con una obra de teatro y el mundo de la actuación. Esto me hizo pensar en la posibilidad de ver a la madre de Kazuya siendo actriz o que había pertenecido al mundo de la actuación. Y claro, al pensar en el mundo de la actuación, me fue inevitable acordarme del arte del disfraz y en relacionarla con tres personas, Yukiko Kudo, Toichi Kuroba y Sharon Vineyard. Que Sakura hubiese conocido a Toichi y hubiera sido alumna suya hasta el punto de llegar a conocer también a Yukiko y a Sharon como compañeras. Lamentablemente al final nos dimos cuenta que Sakura no tenía nada que ver con el mundo de la actuación y esta gran hipótesis se echó por la borda. Pero ojo, porque al finalizar el caso se vuelve a rescatar la hipótesis de manera increíble y esto se mantiene en pie. Al finalizar el caso, como hemos visto, la madre de Kazuya tiene la habilidad de poder disfrazarse y si Gosho quisiera hacer las cosas bien y darle cierta relevancia a la madre de Kazuya, le podría establecer esta característica, la de haber sido alumna de Toichi Kuroba y haber conocido a Yukiko y Sharon Vineyard en el pasado. Ahora bien, no sabemos si esto será posible debido a que realmente el disfraz que usa Sakura es uno que lo tiene muy fácil de hacer, ya que es disfrazarse de su propia hija y es que se parece mucho a ella. Entonces no tendría ninguna dificultad y no habría tenido la obligación de aprender el arte del disfraz. Y esto es lo único que hace cojear a la hipótesis. En caso contrario, que la madre de Kazuya no sepa el arte del disfraz, muchos podréis pensar que se está buscando un abuso sobre esta habilidad y pierde valor para aquellos que realmente la saben, ya que esto conduce a un escenario donde cualquiera puede disfrazarse y aquellos personajes como Bermud, Yukiko o Kaito Kid, que definen mucho su personaje con esta habilidad y le llenan de valor, hace que se vean algo afectados. Por mi parte y en mi opinión, creo que la habilidad no se vería tan afectada ni perjudicada, ya que como he dicho antes, el disfraz que tiene Sakura es el de su propia hija y se parece mucho, entonces como que no tendría dificultad y no sería lo mismo si se disfrazara de otra persona muy distinta de la nada y lo consigue sin explicación ninguna, porque esa persona tan distinta sí que presentaría cierta dificultad. Ahí sí que el nivel argumental afectaría a la parte del arte del disfraz y le faltaría el respeto. Volviendo con la hipótesis, sería una manera magnífica de hacer relevante a la madre de Kazuya y voy a continuar cómo buquearía yo el destino de Sakura en la obra para darle cierta relevancia. Bien, estamos en el punto de que Sakura conoce a Toichi, Yukiko y Sharon Vineyard. Esto le permitiría a Sakura tener una amistad con Yukiko y haber visto a Shinichi de pequeño. Quizás ya sabéis por dónde van los tiros. Sí, Sakura volvería a coincidir con Conan poco a poco en los futuros casos y empezaría a sospechar de que es Shinichi y le recuerda a él. Llegaría a un punto donde Sakura sabe que Conan es Shinichi y le empezaría a hacer preguntas a Kazuya sobre Shinichi, el tema y demás. Y a partir de aquí se forma una cadena.
Kazuya le empieza a contar las sospechas de su madre a Ran para ver qué opina, o bueno, con más razón, y no necesariamente tiene que enterarse Ran de esas palabras y de esas sospechas a través de Kazuya, sino la misma Sakura se lo pregunta debido a que sabe que ella es la novia de Shinichi. En la otra cara de la moneda tendremos a Heiji y Conan enterándose de todo lo que está sucediendo e ideando un plan para evitar este nuevo obstáculo. Además, esto también favorecería ahora la posición de Heiji y Kazuya en la obra, ya que ahora ambos se han quedado sin trama y Gosho los podría colocar a ambos en esta vinculada a la madre de Kazuya. Para acabar con esta mini teoría, Sakura habría conocido a Sharon Vineyard, y esto no se revelaría hasta el arco final para la parte donde se van a revelar cosas de Bermud, pero Sakura sabría ciertas cosas que permitirían a Conan sospechar hacia un lado u otro. De esta manera, Sakura jugaría cierto papel importante en el arco final a la hora de escribir el camino hacia las revelaciones de Bermud. Pequeños detalles que soltaría a través de la amistad que tuvo con ella y que quizás conducen a Conan a pensar sobre información importante de la bruja de las mil caras. De esta forma, Sakura Toyama podría tener un buqueo muy bueno en la obra y justificaría todo lo que ha tardado Gosho en hacerla aparecer. Pero como he dicho antes, Gosho le teme al éxito y esto no va a pasar, ya os lo digo, pero bueno, así es como se hacen las cosas bien. Para cerrar el tema de la madre de Kazuya, la verdad es que al final ha tenido una introducción bastante suave y no ha sembrado tanto el terror como muchos de nosotros especulábamos. Además, Gosho también lo ha hecho bien por otra razón que no he mencionado. Cada vez que nos acordemos de la madre de Kazuya, nos vamos a acordar de la declaración y lo bonito que fue el momento. Entonces, como que no vamos a tener tan presente el error de haberla presentado a estas alturas tan tarde si es que no va a tener trama. Entonces vamos a verla con buenos ojos porque nos va a conducir a este recuerdo tan bonito de la declaración. Ahora vamos con el siguiente tema y creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer todos nosotros. ¿Qué es lo próximo para Heiji y Kazuya en Detective Conan? Sabemos que la participación de ambos única y exclusivamente se centraba en la trama de la declaración. Y ahora, una vez que ha terminado, ¿qué pasa con ellos? En primer lugar, y obligatoriamente en los siguientes casos de Heiji vamos a ver ahora su desarrollo con Kazuya siendo novios y cómo se comporta. Algo a diferencia de la declaración de Shinichi en Londres es que Shinichi tuvo que esperar a cierta respuesta de Ran. Con Heiji damos gracias a Dios que no tenemos que esperar ninguna respuesta y con ese final ya sabemos lo que hay. Entonces, obviando esto, ¿hay algo en mente para el futuro de Heiji y Kazuya? Pues tenemos el hipotético caso de desarrollar a la madre de Kazuya de una manera u otra, y eso obligaría a que Heiji siguiera apareciendo, o también está que Gosho decida tarde o temprano involucrar a Heiji con la organización y que vuelva a estar ayudando a Conan como hizo durante el arco de Bermud. Por mi parte esto lo veo muy pronto, que ojo, yo lo agradecería, pero es que sería un giro tan brusco que no vería a Gosho haciendo eso. Así que de momento creo que lo máximo que podemos especular frente a esta pregunta sobre el destino de Heiji Kazuya en la obra es que sus próximos casos van a ser una oportunidad de ver su conducta como novios y también de volver a ver a Sakura Toyama y desarrollarla. Esto hasta el momento. Hay otra pregunta que también nos tenemos que hacer, está vinculada con la anterior porque también su respuesta podría compaginarse con el destino de Heiji Kazuya y se puede sumar como tercera opción a lo que hemos comentado. O sea, se puede sumar al desarrollo de Sakura Toyama, al desarrollo de la conducta de novios entre Heiji y Kazuya. Y hay una cosita más que puede determinar el futuro de Heiji y Kazuya en la obra. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué va a pasar ahora con Momiji? Ya que este personaje dependía también bastante de los otros dos anteriores. Y una vez que los dos anteriores terminan su trama, la de Momiji también acaba. Pero bueno, quien sepa de verdad lo que va a pasar con Momiji es que su destino puede que esté un poco más claro que el de los otros dos. Y es que a Momiji ahora le toca presentar a su abuelo, el viejo Oka. Así que aún ella tiene cosas pendientes. Por Momiji creo que está un poquito más claro y la dejamos ahí. Sumándole a que también tenemos pendiente ver su luto frente a Heiji y Kazuya. O sea, tendremos que esperar un caso a futuro donde Momiji interactúa con Heiji y Kazuya y verán su reacción, ¿no?
a ver cómo reacciona Momiji, así que también eso queda pendiente para ella. Pero bueno, ahora nos toca hablar sobre el viejo Oka, y esto era lo que yo decía antes como tercera opción que se le puede unir al desarrollo de Sakura y al desarrollo de novios de Heiji y Kazuya. También el viejo Oka se le puede vincular como posible razón para que aparezca Heiji en los siguientes casos y se posicione en un lugar nuevo dentro de la obra, ¿no? Varios de nosotros esperábamos una hipotética aparición de él debido a que la obra de teatro estaba financiada por el grupo Oka, pero al final no ha aparecido. Y es que esto tiene bastante sentido, más que nada porque si aparecía el viejo Oka, al final iba a robarle protagonismo a lo que de verdad lo merece en este caso, es decir, la declaración y la introducción de la madre de Kazuya. Ahora, el viejo Oka tiene un motivo para aparecer, y no solo para que Momiji ocupe una nueva posición en la obra y continúe en la obra, ya que esto sí que será a largo plazo, y no va a ocurrir de la noche a la mañana. Ojalá me equivoque, pero no, en principio no. Sino que después de los asesinatos en serie, en la obra financiada por él, se enterará que el caso ha sido resuelto en parte por Conan Edogawa y va a generar mucho más interés y frustración en él. Así que con esa premisa, el viejo Oka está más que obligado a que vuelva a aparecer pronto. Con esa razón. Además, también le tenemos que sumar que podría influir en el papel de Heiji ahora en el manga, ya que no tiene uno muy principal hasta el momento y quizás también se decide vincularlo con él. Esto era lo que estaba comentando antes. Así que así están las cosas con el viejo del halcón. Y bueno, para cerrar este bloque, el último punto que quiero comentar es sobre el hiatus que va a sufrir Detective Conan. El hiatus hasta la fecha es indefinido, es decir, Gosho se ha ido de vacaciones. Este año estuvimos un hiatus indefinido, pero al menos teníamos capítulos de Magic Kaito anunciados, y después de los de Magic Kaito fueron anunciados los de Conan. Pero tranquilos y no preocuparos porque tendremos novedades sobre el regreso de Conan entre diciembre y enero. Más que nada porque hay que promocionar la película 28 y lo más probable es que el próximo caso involucre al trío de Nagano. Además que hace ya bastante tiempo que no vemos un caso de Nagano y encajaría ahora a la perfección. Ya os digo que no os preocupéis por este hiatus indefinido porque estas navidades vamos a vernos obligados a conocer novedades sobre el futuro del manga y también os diré que la espera se hará más amena después de haber recibido este regalazo de declaración y sabiendo que despedimos el año con un peso menos de encima sobre la historia de Shinichi Kudo. Lo malo que va a provocar este hiatus es que el año que viene probablemente solo tengamos un tomo del manga y vamos a tener menos files de manera anual. Esto es debido a que para que salga el primer tomo del año, que suele salir en abril, no hay tiempo para que Gosho saque 10 files, que es lo que tiene un tomo, en el primer trimestre del año con el ritmo que lleva. Es decir, tendría que sacar un caso de 3 files por mes, o sea, enero, febrero, marzo, y bueno, y añadirle uno más, o sea, que un caso sea de 4 files para hacer los 10 exactos. Y eso Gosho no lo puede hacer ahora mismo, eso no lo hace Gosho con ese ritmo. Así que bueno, por lo que ese tomo de abril pasará a publicarse sobre julio y lo que queda de año empezará a trabajar en el siguiente tomo, que ya sí le daría tiempo a que se publique en abril de 2026. Y de esta manera se volvería a la programación habitual de sacar 2 tomos por año, a no ser que pase algo raro, que Dios no quiera, y se vuelva a descuadrar. Si el hiatus no fuera indefinido, y fuera hasta noviembre aproximadamente, quizás con suerte sí que el tomo salía en abril, pero viendo que es indefinido y Conan no vuelve hasta enero, a Gosho no le da tiempo ni de coña a hacer 10 files para sacar tomo en abril. Es así. Dicho esto, como he comentado antes, lo que podemos esperar para 2025 hasta el momento es un caso de Nagano para promocionar la película 28 y otro caso importante que se ha mencionado hace muy poquito. Este caso se trata de un flashback de Shinichi Ran, y es que esto lo ha confirmado Gosho a través de una entrevista por la Shonen Sunday emitida en YouTube. Además, se han revelado más detalles acerca del caso y es que el flashback tendrá que ver con la escena que vemos en la película 25 de la franquicia, donde Kenji Hagiwara conoce a Shinichi y Ran. Gosho ha revelado que ya va por el proceso gráfico del guión sobre este caso, así que es muy probable que tengamos primero el caso de Nagano y luego este flashback, ya que los dos harán la función de promocionar la película 28, o si no, a la inversa, da igual.
Sobre este último caso se especula que el flashback se desarrolle después del momento en que Kenji conoce a los dos pequeños, y de esta manera Shinichi y Ran interactúen con todos los chicos de Wild Police Story. Y si interactúa con todos ellos significa que Scotch también va a estar ahí. Y ya sabéis que Scotch va a ser muy importante para la película 28, ya que su hermano Komei es uno de los protagonistas. Y es por eso que este caso será de suma importancia también para la promoción de la película 28. Sinceramente me parece una joya y no sé cómo va a reaccionar mi cerebro cuando vea este tipo de caso combinando dos de las cosas que más me gustan en Detective Conan: Shinichi Ran con Wild Police Story. O sea, brutal. Por tanto, lo siguiente que se viene para el manga de Detective Conan tomará lugar en el primer trimestre de 2025 y contará como mínimo con un caso sobre un flashback de Shinichi Ran con los chicos de Wild Police Story, y es de esperar que también podríamos ver un caso con el trío de Nagano, ambos casos con el fin de promocionar la película 28 de la franquicia. Voy a comenzar primero hablando sobre el caso de asesinato y dando mi opinión completa sobre ello. ¿Y qué queréis que os diga? Me ha parecido una bestialidad. Sé que en Detective Conan hemos tenido incontables casos, pero un caso como el que ocurre en estos files, hace muchísimo tiempo que no lo veíamos en la obra. Como fanático de las obras de misterio y de la novela negra, este tipo de caso que ha escrito Gosho Aoyama tiene todos los elementos para considerarlo como un caso de asesinato en serie increíble. Era la primera vez en muchísimo tiempo que lo que realmente más me intrigaba de ver en el último file era ver quién es el asesino. Iba sin expectativas para la declaración y también sobre la hipotética aparición del viejo del halcón, así que lo único a lo que me limitaba era ver quién, al final de todos los sospechosos, era el culpable. La verdad es que el manga necesitaba un caso de misterio bueno, y Gosho lo ha conseguido con este caso, pero a lo grande. De los últimos casos que hemos visto en el manga, lo que es el caso en sí, los últimos que llegué a disfrutar mucho fueron el del trono azul con Kaito Kid o el caso del tren con Iorimuga. Esos a mi parecer fueron casos con calidad, pero luego los anteriores, o que no he mencionado entre ellos, no me parecieron que tuvieran tanta. Entonces como que Gosho con este caso se ha vuelto a coronar, pero de una manera bestial. Y lo digo con total libertad y garantía, este caso me parece uno de los mejores del arco de Room. Y es que si lo leéis y habéis estado atentos, os daréis cuenta que tiene todos los elementos para contar un caso de misterio perfecto. Como he dicho antes, mis expectativas para este caso solo se centraban en que Gosho nos contara un buen misterio, pero es que a partir de que superó mis expectativas con la declaración y la madre de Kazuya, también las ha superado con el caso que ha contado. Y ojo, que cuando vi de que iba a tratar e iba a estar relacionado con una obra de teatro, me vine un poco abajo, si os soy sincero, ya que lo que buscaba era un caso con un carácter más tradicional de Osaka, algo como el caso del doble misterio de Osaka. Pero en cuanto se iba desarrollando el caso, me parecía más bueno aún. Y es que el carácter de Osaka ya lo puso la Beno Harukas directamente. Era la representación tradicional de Osaka. Es lo que realmente yo pedí al principio del caso, y eso aportó el carácter que necesitaba. El del doble misterio de Osaka lo aportaba el castillo de Toyotomi, y yo quería algo así para este caso. Y al final, el sustituto del castillo ha sido el rascacielos, y ha logrado lo que necesitaba: ponerle esa huella dactilar de Osaka. Así que, más que suficiente para ser memorable, y más cuando ha pasado lo que ha pasado. O sea, estoy muy contento que Gosho haya puesto ese tipo de huella, porque el caso tal como se presentaba, la naturaleza en sí, era una obra de teatro, y estaba presentado como un gran caso en Osaka, pero es que tú veías la obra de teatro, y si no te decían algún rasgo, alguna característica, alguna señal, esa obra de teatro te daba igual perfectamente, porque podías proyectarla que podría haber sido en Tokio o en cualquier otro sitio. Entonces como que necesitabas algo para que te indique que estamos en Osaka, y lo consiguió a través del rascacielos, por eso estoy contento. Volviendo a cómo se ha desarrollado este caso, lo que ha escrito Gosho Aoyama es una bestialidad.
A partir de que ha sido un caso muy difícil de resolver a mi parecer, y ya os lo digo yo, que lo estuve siguiendo semana por semana y haciendo mis hipótesis, escribir algo como esto es también muy difícil. Ya no solo es el trabajo de resolverlo por tu cuenta mientras lees, sino es escribirlo, maquinarlo todo, que todo encaja a la perfección. Y que Gosho haya logrado esto, después de 30 años escribiendo Detective Conan, me parece una absoluta barbaridad. Sabéis que soy el primero que le encanta ser crítico, pero es que hoy, y no estoy siendo un lameculos como lo hacen otros, me quito el sombrero ante tal caso que ha escrito Gosho. Si tengo que resumir en 4 razones por las que me ha gustado el misterio, serían las siguientes. Lo primero de todo, lo complejo que es en general con todos los elementos que tiene y lo mucho que te da juego pensar en muchas cosas. Lo segundo, la coartada falsa del asesino. Gosho nos ha engañado de una manera bestial. Ya sabéis la fórmula típica de los 3 sospechosos en Detective Conan, donde la persona que llama la atención no es el asesino, la que tiene una aura criminal tampoco lo es, y la menos sospechosa y pacífica termina siendo. Y es que el caso había terminado en un clímax antes de revelar la verdadera identidad del asesino, donde todo indicaba que el actor de Kogoro, el más pacífico, iba a serlo. Pues parece que Gosho ya entiende cómo nos tiene acostumbrados, aunque no es la primera vez, y ha decidido cambiar la fórmula. Cosa que me parece genial porque esto le ha obligado a hacer un caso mucho más difícil de contar aún. La tercera razón, la historia de los personajes. Sinceramente, la historia que hay detrás junto a los motivos de los asesinatos me parece muy buena y encaja a la perfección con el caso. Y por último, comentar también, es inevitable hablar sobre esto, la referencia a los bailarines. Uno de mis relatos favoritos de Sherlock Holmes, escrito por mi queridísimo Conan Doyle. Y sí, los bailarines, o la aventura de los bailarines, o la aventura de los monigotes bailarines, llámalo como quieras, hay muchas variantes, ha sido referenciado en este caso, y no es el primero. En Detective Conan ha sido referenciado muchas veces, incontables veces, pero una más no hace daño al cuerpo. El hecho de que Gosho haya utilizado un código que te puede recordar a la aventura de los bailarines hace que vea este caso con mejores ojos aún. Y aquellos que me conozcáis y hayáis hablado conmigo sobre Sherlock Holmes, sabéis que mi libro favorito es El regreso de Sherlock Holmes, obra que recopila este relato. Y bueno, aquellos que no lo sepáis ya lo sabéis. Ese es mi libro favorito de Holmes. Tomando conclusiones sobre el caso que se ha contado en estos files, ha sido un caso absolutamente legendario, un caso que no puede quedarse en el olvido y dudo que se quede, ya que viene acompañado del gran momentazo que vivimos en este caso. Y es de lo que vamos a hablar ahora. Una vez que hemos terminado de hablar sobre el caso de asesinato en sí, toca hablar de lo verdaderamente importante, del evento canónico del que hemos sido testigos todos aquellos que hemos visto este file, este caso, ¿no? Del momento que llevábamos esperando años y años y por fin ocurrió. La declaración de Heiji y Kazuya. He esperado varios días para que todo fluyese de todo lo que había ocurrido y así poder comentarlo más bien en frío. Esta parte de la review me gustaría más bien enfocarla con la siguiente pregunta. ¿Cómo se vivió la declaración de Heiji Kazuya? Realmente esta pregunta encaja más bien después de haber pasado un tiempo, pero igualmente quiero dar mi opinión apoyándome en ella y dejar mis recuerdos de estos días tan bonitos de la manera más detallada posible antes de que el tiempo se los lleve. Desde el caso de junio, cuando debutó La vieja del bebé, o también conocida aquí en el canal y bautizada por vosotros como La vieja al visillo, los leaks llegaban un poco más tarde de lo habitual. Era una incertidumbre cuando iban a llegar los capítulos filtrados, y es que estábamos en una situación donde podían llegar en cualquier momento. Se podía especular la hora de salida, cosa que intenté hacer para estar atento, y mis especulaciones estuvieron en lo cierto. El 6 de septiembre a las 22 horas y 27 minutos de la noche llegó un mensaje de uno de los contactos del leaker, Knight Byron, el cual decía lo siguiente: felicidades chicos, Heiji se confesó.
Kazuya lo escuchó. Es oficial. Era una cosa que me costaba creer que había ocurrido, pero no es que no me lo creía porque pensaba que había trampa en esto. Es decir, la trampa de que Heiji se había declarado a Kazuya, pero a la Kazuya que estaba disfrazada de su madre. Sino que no me lo creía porque sentía que esto era un sueño. Que había pasado de verdad. El mundo comenzó a enterarse de la noticia y estuvimos durante unos 20 minutos en tensión para saber si esto era verdad o no, ya que la única filtración que teníamos era este mensaje, y aún no había ninguna imagen que lo demostrara. Durante esos 20 minutos varias personas comenzaron a pensar en lo que yo no llegué a caer, que la Kazuya a la que se había declarado era Sakura, disfrazada, y que la filtración que le había llegado a Night Byron era solo hasta la parte donde se declara, pero no cuando se revela Sakura como Kazuya. Después de estos minutos de tensión, caos y nervios, llega un mensaje de un enlace con las fotos de la declaración. Este enlace aún no estaba ni publicado en Twitter, ya que llegó al Discord donde están estos contactos del leaker, y fui como un putísimo ciclón a ver lo que había dentro. Eran las últimas 6 páginas del caso, las cuales cubren la declaración completa. Mis ojos visualizaron demasiado rápido lo que había en ellas y vieron que todo era real, era de verdad. Heiji se había declarado a Kazuya. Después de que Heiji y Kazuya iban cogidos de la mano, empiezo a temblar y mis manos se vuelven de mantequilla al estar sujetando el móvil con mis manos. Os juro por Jesucristo y lo que más quiero en esta vida, y esto lo dije en el directo que hice en Twitter, que Detective Conan no me había puesto a temblar ni me había puesto tan nervioso en años. En años. Intenté echar la vista hacia atrás y la última vez que yo me puse tan nervioso a temblar como un putísimo flan fue en los episodios de Contacto con la Organización, que son los episodios de Itakura en la nieve y las taquillas. Pero ojo, que esto os lo estoy diciendo cuando yo volví a retomar Detective Conan en serio hace años, porque obviamente esos episodios yo los vi de pequeño en 2007. Y luego entre 2016 y 2017 es cuando yo lo volví a ver después de tantos años y ahí me puse a temblar. O sea, desde ese episodio yo no me había puesto tan nervioso. Un episodio más reciente a ello, yo no lo recuerdo. Y diría que algo que me pusiera a temblar lo recordaría. Así que si no lo recuerdo, es porque no me puso a temblar. Llegué a comentar que quizás choque entre lo rojo y lo negro y su final hizo ponerme muy nervioso. Pero si lo hizo no lo fue tanto como la declaración de Heiji Kazuya. Algo similar, pero fueron sentimientos muy distintos. Fue con el final de la película 26 en el cine. Recuerdo que tenía bastantes ganas de llorar y me había puesto muy nervioso después de pensar el punto tan alto que había alcanzado la obra con la película. Pero eso fue, como digo, un sentimiento distinto. Lo dije también por Twitter y lo comento también por aquí, pero es que sencillamente esto fue una especie de simulacro a cómo va a ser el día en que ocurra algo tan tocho con la organización o se revele la cara de Renya Karasuma. Y mirad que de todas las tramas tochas a acabar, esta de la declaración de Heiji me resultaba de las que menos en comparación con el resto, y fijaos el impacto tan grande que hizo en la comunidad. Hasta que no grabo este vídeo no me di cuenta que probablemente también, esto es otra cosa que quiero comentar, que fui de las primeras personas en España en ver la declaración de Heiji Kazuya. Creo que me puedo incluir entre las 5 primeras o 10 primeras porque sé que había más gente pendiente sobre esa hora y estaban dentro del Discord. Y bueno, también que desconozco si en ese servidor hay más personas de habla hispana. Pero os aseguro que tuve la oportunidad de ser de las primeras personas en enterarse porque esto no se publicó en Twitter hasta 2 o 3 minutos más tarde. Y yo, bueno, tenía el enlace y lo pude ver antes de que se publicara en Twitter. A partir de esos momentos ya, internet se cayó literalmente. Fue una noche frenética, caótica, salvaje y llena de celebración, llena de felicidad. Tomaba lugar el fin de una era. Muchos de los que estáis viendo esta review probablemente también estuvisteis en el directo que hice por Twitter improvisado aquella noche.
Sinceramente yo, como dije, necesitaba comentar todo esto cuanto antes y me vi animado de aprovechar la función de Twitter para comentar todo lo que había ocurrido. De hecho, estuvimos bastantes en el directo y os comenté un poco cómo era todo y os estaba adelantando muchas cosas que he contado hoy en la review, pero no de forma tan detallada, ¿no? Hace un año también comenté que la trama de la declaración de Heiji Kazuya era algo que no teníamos que esperar, sino que era una cosa que tenía que llegar. Qué poético suena esta filosofía y más cuando lo que estamos tratando es el amor, ¿no? Esto lo comenté en el caso del templo con los monjes y Heiji, y también lo dije en la review de la película 27. Esto al menos para mí. Hablo desde mi punto de vista. Y es que me ha ayudado a que cuando ha ocurrido la declaración, la viva con muchísima más ilusión y con muchísimas más ganas. Es decir, ha ocurrido en un momento que no me lo esperaba. Y era algo que también comentaba en conjunto al anterior, que además de que la declaración llegaba, y no es que se hiciera de esperar, es que esta forma de tratar a esta trama en el punto en el que estábamos iba a favorecer el recibimiento que le íbamos a dar. Y al menos para mí ha sido una cosa que me ha funcionado. Creo que si la declaración hubiese ocurrido en un caso donde lo esperaba, no lo hubiera vivido como lo viví estos días. Me hubiera alegrado un montón, pero ni de coña hubiera logrado ponerme como me puso aquella noche. Respecto a cómo ocurre la declaración, pues es que sinceramente no le pongo pegas. Me parece de 10 y es que no le encuentro ningún fallo. Primero el lugar, que es el Abeno Harukas, el rascacielos más alto de Japón. El factor del lugar era una de las cosas más importantes y determinantes para que una declaración tome lugar. Porque no es lo mismo hacer la declaración en la cocina de tu casa que en un lugar emblemático. Creo que tiene su respectivo peso, aunque obviamente lo más importante de una declaración es el hecho de hacerle saber a la otra persona lo que sientes por ella. Siempre diré que el contexto de la declaración de Shinichi Ran fue inmejorable, o sea, no había un lugar mejor para que Shinichi se declarara Ran, y es que era la meca de su ejemplo a seguir, Londres. No había otro lugar mejor. Shinichi, debido a su carisma, contaba con esa ventaja, la cual podía cederle este sitio para un momento como este en la serie, su declaración. Pero Heiji, que no digo que no sea un personaje carismático, no tenía la misma carisma, no tenía la carisma suficiente como personaje hasta el nivel de Shinichi y no contaba con ninguna ventaja para que le pudieran dar la oportunidad de vincularse a un lugar emblemático y tener la declaración. Entonces, como que el hecho de elegir un lugar para Heiji era muy difícil, y más cuando los intentos fallidos crecían y crecían más en su historial. O sea, se iba descartando, cada vez quedaban menos sitios. Pero Gosho parece que tenía uno reservado y era muy grande, y consiguió afrontar esta dificultad del personaje de Heiji en esta trama. Tenía reservado el rascacielos más alto de Japón, el Abeno Harukas. Por tanto, fue un lugar ideal y muy adecuado. Las páginas me parecieron asombrosas, sobre todo aquel panel donde Heiji está sentado en el suelo y piensa en todos aquellos momentos vividos con Kazuya a lo largo de su vida, desde el caso del telesquí hasta el caso de la Isla de las Sirenas. Ese panel lo que me hizo sentir, lo que me hizo recordar simplemente el hecho de que Detective Conan lleva acompañándome muchos años de mi vida y es la serie de mi vida. Otra de las cosas que me gustó sobre cómo tomó lugar la declaración es que al mismo momento nos dan un momento de madurez y desarrollo para el personaje de Heiji. Sobre todo de madurez. Cuando está tendido en el suelo, él piensa que lo único que quiere decirle a Kazuya son sus sentimientos y lo tanto que le quiere. Después de tanto tiempo, se ha dado cuenta que no necesita premeditar las cosas, discursos kilométricos recitados por Garcilaso de la Vega, y tampoco necesitaba sitios increíbles, ya que lo único que importaba es decirle al amor de su vida lo mucho que significa para él. Y sí, sé que antes he dicho que el tema del lugar, del Abeno Harukas, era importante y tal, pero eso lo estaba comentando a nivel de guión y argumental dentro de la obra. Aquí os estoy diciendo esto último, en cuanto a la naturaleza de los personajes, su credibilidad y lo mucho que nos podemos identificarnos con ellos. Y ahí es donde quiero ir yo ahora. Creo que la declaración ha tenido también una función mágica de enseñarnos algo, que dentro de un contexto como este, realmente lo que más importa es hacerle saber a la otra persona lo que sentimos por ella.
Como decía antes, la declaración también le ha servido a Heiji para madurar, y creo que Gosho ha sabido aprovechar muy bien la situación para aportar esa madurez a Heiji y que la trama de la declaración no solo se base en terminarla y ya, sino que también en la forma en la que ha escrito el caso y toda la declaración ha conseguido darle a Heiji más madurez. No sé qué hubiera sucedido si la declaración hubiera fallado, de nuevo en este caso. Solo me quedaría pensar que Gosho hubiera continuado faltándole el respeto a la pareja, porque aunque ahora lo haya hecho bien y lo estemos alabando, no quita el hecho de que se ha portado fatal con Heiji Kazuya durante mucho tiempo, y esto tuvo que haber ocurrido hace ya bastante tiempo. Y si hubiera dibujado otro intento fallido después de lo de la película 27, creo que hubiera sido muy grave. Dicho esto, la trama de la declaración de Heiji Kazuya se da por finalizada en Detective Conan, y además que también Gosho ya ha presentado a la madre de Kazuya, cosa que también tenía pendiente hacer, y la verdad es que muchos de nosotros estábamos con quejas porque nos apetecía ver su introducción en otro momento, y es la pura verdad, o sea, esto es un hecho. Esto lo dije por Twitter cuando estaba en directo, y es que por la crisis tan difícil que estábamos pasando, que ahora Gosho nos metiese a la madre de Kazuya no era lo más oportuno. Es cierto que nos tenemos que quitar un peso de encima, pero viendo la alta demanda de avance que necesitábamos, Sakura Toyama no era una prioridad. Aún así, como he comentado antes, la presentación ha sido la adecuada, y como Gosho al mismo tiempo ha ofrecido el cierre de esta trama, no se ha recibido con tan malos ojos a Sakura. Ha sido como una de cal y una de arena, pero al final la de cal no ha sido tan grande. Pues bueno, chicos y chicas, damas y caballeros, perros, gatos y cuervos, creo que no me dejo nada por el camino sobre la opinión de este caso. Probablemente cuando vea el vídeo luego me acuerde de cosas que no he dicho y estaré rabiando. Pero lo principal está dicho. Este caso ha significado un antes y un después en la obra de Detective Conan, y no solo por el magnífico cierre de la trama entre Heiji y Kazuya, sino como Gosho ha demostrado que después de 30 años sigue siendo un escritor legendario. Un caso muy bueno que me ha encantado desde principio a fin, y lo único que me ha impedido ponerle el 10 ha sido una aparición del viejo del halcón, pero como ya sabéis y he comentado previamente, creo que no le convenía salir, ya que robaría parte del protagonismo a lo sucedido en la última parte del caso. Así que es un caso de sobresaliente que lo he disfrutado muchísimo y me ha encantado vivirlo estos días con vosotros. Así que nada, vamos llegando al final de la review y me queda animaros a comentar vuestras opiniones ahí abajo en la caja de comentarios, que os estaré leyendo y respondiendo con mucho gusto. No me queda nada más que decir, así que aquí se despide vuestro amigo y vecino Sherry for Mike.